Un saludo para todas y todos. Continuando con este módulo 3, hoy tenemos nuestra segunda clase sobre lengua muisca. El viernes hicimos una introducción sobre el tema de la lengua con nuestro invitado Namauki. Bueno, hoy quiero hablar de toponimia y antroponimia específicamente relacionado con la ruta de la leyenda del Dorado. Estas primeras diapositivas no las voy a explicar porque las había incluido en nuestra primera clase del módulo 1, pero quiero que queden en esta presentación como un precedente por la insistencia que queremos hacer en relación con que vamos a hablar de turismo responsable, y en relación con ese turismo responsable estamos hablando de que esa ruta leyenda del Dorado está inspirada en el respeto por la sabiduría indígena, la cultura y el territorio del pueblo muisca que está presente en el altiplano cundiboyacense, buscando fortalecer y preservar nuestra memoria e identidad cultural. Esto no lo voy a leer, como les digo, tiene que ver con las diapositivas que había mostrado en nuestra primera clase del módulo 1. Dice William Ospina: antes todos los pueblos tenían esas cautelas, todas las mitologías antiguas expresaban ese asombro y esa reverencia con el universo natural. Y yo diría que el error de la modernidad es que se siente demasiado dueña del mundo. William Ospina. Hablemos de la leyenda del Dorado. ¿Cuál es el origen de la leyenda del Dorado? El primero, que hasta donde yo sepa, habla de la leyenda del Dorado es Juan de Castellanos en las elegías de varones ilustres de Indias de 1601. Dice Juan de Castellanos: y entre las cosas que les encamina, dijo de cierto rey que sin vestido en balsas iba por una piscina a hacer oblación, según el video, ungido todo bien de trementina y encima cantidad de oro molido desde los bajos pies hasta la frente como rayo del sol resplandeciente. Esto es una cosa muy bonita que encontré en un video que se llama Detalles de la Balsa Muisca del Museo del Oro, que está en YouTube. Hay unas imágenes en detalle de lo que es la balsa muisca y me parece que es importante resaltar, como está mencionado aquí en esta imagen, que la perfección de la orfebrería muisca llega a tal punto que, por ejemplo, el sombrero se ve que es un sombrero tejido, dice allí sombrero, cuando realmente pues es el gorro muisca, que los muiscas usan el gorro que viene de esa tradición de los pueblos que se visten de blanco y que tienen esa conexión con lo celeste y que de alguna manera rememora los picos nevados de las montañas. Y además el poporo, ustedes lo ven allí, el poporo de calabazo con el palillo, que me parece que esta es una cosa bien interesante. Yo he ido muchas veces al Museo del Oro, pero la verdad es que uno allí no tiene la oportunidad de ver tan de cerca esta imagen y poder detallar cada una de estas figuras a este nivel. El cacique está rodeado de 10 personajes menores, algunos con poporos. Los dos del frente llevan máscaras de jaguar y maracas en sus manos, y los más pequeños, que están al borde de la balsa, serían los remeros. Hemos conocido siempre los poporos quimbaya, símbolos de las culturas ancestrales de Colombia. Hay unos poporos quimbayas aquí en España, en el Museo de las Américas, en Madrid. Toda la colección del tesoro quimbaya que el gobierno colombiano le donó a España. De eso hablaremos en su momento. Digamos que los poporos quimbaya son símbolo, y nosotros conocemos los poporos por los mamos de la sierra. Sin embargo, en los hallazgos arqueológicos se han encontrado poporos, así como está referido
en esa pieza de orfebrería tan famosa que es la balsa muisca de Pasca. Estos dos poporos que ven ustedes a la izquierda son poporos muiscas. El más pequeño, un poporo de cerámica con su palo de madera, y este poporo de calabazo con el remate superior en oro y también con su palillo en oro. Para algunas personas suena extraño que la cultura muisca, los muiscas de hoy, usen el poporo, el mascado de la hoja de coca con la cal de concha de caracol. Esto es una prueba de que los muiscas tenían dentro de su cultura esa tradición y no es ninguna copia de los pueblos de la sierra y de los pueblos que utilizan este elemento. Dice Simón en sus noticias historiales de 1625 sobre la leyenda del Dorado: el más frecuentado y famoso adoratorio fue la laguna de Guatavita. Esta laguna tiene 1000 razones de las que los indios buscaban y el demonio pedía para hacer en ella sus ofrecimientos con el modo que él les tenía ordenado, el cual se solía aparecer en las mismas aguas en figura de un dragoncillo o culebra grande, y apareciéndose le habían de ofrecer oro y esmeraldas, para lo cual estaban los jeques aguardando en unas chozuelas de la vera del agua. Con que no perdonaban el buen oro, joyas, esmeraldas y comidas, tomaban 2 cuerdas que pudiesen atravesar la laguna por el medio y cruzándolas de una parte a otra, en la cruz que hacía, se venía a conocer el centro de la laguna, a donde iban los jeques y el cacique Guatavita algunas veces al año, yendo en cueros, pero todo el cuerpo lleno desde la cabeza a los pies y las manos de una trementina muy pegajosa y sobre ella mucho oro en polvo fino, de suerte que cuando el oro se hacía una capa o segundo pellejo, quedándole el sol por la mañana, que era cuando se hacía este sacrificio, y en día claro, daba grandes resplandores, y entrando así hasta el medio de la laguna, allí hacía sacrificio y ofrenda, arrojando al agua piezas de oro y esmeraldas, con ciertas palabras que decía, y haciéndose lavar con hierbas, caía todo el oro que traía a cuestas en el agua con que se acababa el sacrificio, y se salía de la laguna y vestía sus mantas. Esta es la raíz y tronco de donde han salido por el mundo las extendidas ramas del Dorado, ofrecer sacrificios en las aguas a sus dioses, en primer lugar al sol. Y como una referencia de esto, posterior a lo que escribió Fray Pedro Simón, fueron apareciendo unos objetos de oro que mostraban esa ceremonia, tal cual como la había contado Simón y como la contaron otros cronistas, en donde aparece un personaje central rodeado de otros personajes en una balsa. Esta balsa muisca fue encontrada en Siecha en 1856. Desafortunadamente a la laguna de Siecha, por el lado le hicieron un túnel de 200 metros de longitud que en algún momento logró desaguarla, por esa época, 1875 más o menos. Y por allí salieron muchísimas piezas de oro. Yo alcancé a conocer la laguna de Siecha totalmente desocupada. Posteriormente, un grupo de caminantes de la Universidad Nacional, el grupo de Salsipuedes, colocó una plancha de concreto sobre la boca del boquete dentro de la laguna, y finalmente la laguna, como es un nacimiento de agua, se volvió a llenar hasta donde por la parte superior también tiene un canal. Tengo que decir que de la balsa muisca de Siecha, esta balsa fue vendida a principios del siglo XX a un museo en Alemania, y parece que durante la Segunda Guerra Mundial la balsa desapareció. Es decir, que lo único que nos queda de esa balsa muisca de Siecha son estas fotografías que aparecen publicadas cuando el Museo del Oro cumplió 50 años y se hizo una publicación muy bonita en el año 89. Y volviendo a la balsa muisca de Pasca, entonces, estos campesinos de Pasca, Miguel y Erasmo González, que nunca se menciona su nombre,
el nombre de quienes la encontraron, le contaron al párroco de Pasca que habían hecho este hallazgo y finalmente el párroco logró que esta balsa fuera comprada por el Banco de la República. Y hoy es, digamos, que es la pieza emblemática del Museo del Oro, conocida además en todo el mundo. Hay una cosa muy interesante en lo que cuenta Fray Pedro Simón, y es ese símbolo sagrado de la cruz. Dice que tomaban dos cuerdas que pudiesen atravesar la laguna por el medio y cruzándolas de una parte a otra, en la cruz que hacía se venía a conocer el centro de la laguna. El diámetro actual de la laguna es más o menos de unos 450 metros, pero ese diámetro es menor al diámetro original, porque el diámetro original está mucho más alto, está al nivel de la montaña más alta que rodea toda la laguna, y por supuesto no se puede llenar precisamente por el boquete que le abrieron. El primero que intentó desaguarla fue el hermano de Gonzalo Jiménez de Quesada, luego varios de los próceres de la independencia para buscar recursos, intentaron también desaguar algunas lagunas, entre estas Guatavita y por supuesto la laguna de Siecha. Y si la laguna estuviera completamente llena, más o menos sería un círculo de un diámetro aproximado de 550 metros. Solamente como cuestión de trabajo físico, tener unas cuerdas de más o menos unos 600 metros de largo para cruzarlas de lado a lado de la laguna y encontrar el centro, probablemente no debía ser una tarea nada fácil. Si nos referimos al símbolo, aquí lo ven ustedes, este es el nivel que tiene hoy la laguna y este sería más o menos el nivel que podría tener originalmente si cerráramos el boquete. El símbolo de la cruz es un símbolo muy antiguo, de acuerdo con Churchward, viene de Mu, representa los cuatro grandes pilares que sostienen el universo en cada uno de los cuatro puntos cardinales. Es decir, que probablemente cuando se pensaban estas cuerdas sobre la laguna, se estaba marcando esa cruz de las direcciones de los cuatro puntos cardinales. Estos son símbolos muiscas que están en los diseños de Antonio Gras en su libro del Círculo de 1972. Cuatro grandes guayacanes sostenían la tierra. La cruz marca las 7 direcciones, porque no solamente tenemos las 4 puntas de la cruz, sino que además tenemos el abajo, el arriba y el centro. Esas son las 7 direcciones que se saludan en el territorio cada vez que hay una ceremonia. Entonces, hablando de lengua, vamos a mirar qué significa Guatavita. Guatavita es un topónimo cuando hablamos de la laguna y un antropónimo cuando hablamos del cacique. Cada uno debe tener significados diferentes en relación a lo que implique cada uno de estos nombres, o del territorio o de una persona. Como ustedes saben, pues el tema de la lengua últimamente se ha vuelto un tema muy polémico. En primer lugar, digamos que la información más conocida es todas las gramáticas y los diccionarios que se han trabajado a partir de los documentos que dejaron los curas que tenían que aprender la lengua para adoctrinar a los indígenas, y a partir de allí hicieron interpretaciones de la gramática y en algunos de ellos hay diccionarios, vocabularios. El único diccionario que tiene traducciones de la toponimia es el diccionario de Acosta, publicado en 1938. La traducción que tiene Acosta sobre Guatavita es labranza del fin o punta de la sierra. Son traducciones hechas a partir de los diccionarios, de todos los diccionarios y todas las gramáticas que se hicieron hasta más o menos esa fecha. Yo con esos diccionarios, tratando de buscar un poco más allá
En el año 2004, especialmente con el diccionario de Uricoechea y el de Acosta, hice una traducción que es dominio muy elevado, que digamos de alguna manera como que avanza un poquito más en tratar de entender ese significado de la toponimia en el territorio, ese significado de los lugares sagrados que es tan importante para entender el orden del territorio. A partir de esto, uno puede empezar a trabajar con estos diccionarios y con estas gramáticas una serie de significados que pueden ir ampliando el entendimiento de cada una de esas palabras. Digamos que esta es una de las vertientes o de las corrientes que hay en relación con la interpretación de la lengua muisca. Esta corriente ha sido liderada por el Instituto Caro y Cuervo con María Estela González de Pérez, que publica su diccionario y su gramática a partir de uno de los manuscritos, el manuscrito de la Biblioteca Nacional. Y la otra corriente, que tiene que ver con el estudio de todos estos documentos, la gramática y confesionario, catecismo breve y vocabulario de la lengua muisca, el manuscrito que está en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. De eso hay unas transcripciones del Instituto del ICANN. Otro que es el vocabulario mosco de 1612, que son los manuscritos 29, 23 y 29, 24 de la Biblioteca también del Palacio Real de Madrid. Aparecen transcripciones en estas páginas que aparecen ahí de la colección Mutis. El diccionario y gramática chibcha, que es este manuscrito anónimo del 158 de la Biblioteca Nacional de Colombia. La gramática de la lengua general del Nuevo Reino llamada Mosca, de Fray Bernardo de Lugo de 1619. Ahí ustedes tienen todas las direcciones de internet donde pueden encontrar información y además las transcripciones de cada uno de estos documentos. La gramática de la lengua mosca de José Dadey, hasta donde tenemos entendido hay una copia en la Biblioteca Estatal Rusa de Moscú. Ya les contaré más adelante por qué llegó allá. La noticia de la cátedra de la lengua mosca o chibcha de Diego de Ugalde Ugarte, un manuscrito de 7 hojas de la Biblioteca de Córdoba en España. Estos dos yo no los conozco. Intentaré buscar el de la Biblioteca de Córdoba. Otro es la gramática, frases, oraciones, catecismo y confesionario y vocabulario de la lengua chibcha de Fray Joaquín de San Joaquín. Esto es muy interesante porque esta gramática la acabo de encontrar en la biblioteca virtual de la Universidad de aquí de Alicante, en España. El arte de la lengua mosca de los indios del Nuevo Reino de Granada, de la Biblioteca Bodleiana, de la Universidad de Oxford. El diccionario de la lengua muisca de 1834, la gramática, vocabulario, catecismo y confesionario de la lengua chibcha de Uricoechea, publicado en 1871. Hay una reedición de esa gramática que se puede descargar en esa página, la página de quimera.com. El diccionario chibcha castellano de Rosso, de Darío Rosso, de la Biblioteca Nacional de Colombia. De eso ustedes pueden ir a la biblioteca y sacar una copia. El idioma chibcha o aborigen de Cundinamarca de Joaquín Acosta Ortegón es el que les digo que es el único diccionario que tiene traducción de los topónimos, ningún otro. De eso se hizo una reedición en 1992, es una reedición exactamente igual a la original. La gramática muisca de Ángel López García de la Universidad de Valencia, ese también lo pueden descargar ahí en esa página. El diccionario de la lengua muisca de Diego Gómez, del grupo de investigación de la Muiscubún del 2008. Hay una página en donde ustedes también encuentran un diccionario muy completo con muchísima información. Recuperación de la lengua muisca Ioque-Cubún de Alfonso Fonseca Balcero del 2009. Es el único documento publicado en lengua muisca por alguna persona de una comunidad indígena originaria, Alfonso Fonseca Balcero, a quien yo tuve la oportunidad de conocer en el año 2003-2004
en nuestras clases de Mariana Escribano. Ese libro yo lo envié a ustedes precisamente para que lo tengan y lo puedan consultar. El curso de aproximación a la lengua chibcha o muisca de Facundo Saravia del 2016. Estoy mencionando todos los documentos que hay relacionados con con las investigaciones que se han hecho de la lengua, para que ustedes lo tengan presente. El Diccionario y Gramática Chibcha de María Estela González de Pérez del 2019. Digamos que esos son los documentos con los que contamos para trabajar desde esta visión el tema de la lengua. Hay una cosa muy interesante y es por qué esos documentos terminan en las bibliotecas de aquí de España o en las bibliotecas de Rusia. Y me encontré con esto. Esto es una tesis, un trabajo de fin de máster del 2016, que se llama el Proyecto Enciclopédico de las Lenguas Indígenas del Nuevo Mundo, cuando a solicitud del rey Carlos III, la zarina pidió a todos los quienes tenían imperios en América, especialmente el Imperio Español, y a través de las comunidades religiosas, pidió que le enviaran copias de todos esos estudios. Esa solicitud fue recibida en el Nuevo Reino de Granada por José Celestino Mutis, quien es encargado de hacer esa recopilación y de hacer el envío. En 1789 llegan a España 8 libros impresos, entre ellos La Gramática de la Lengua Mosca, de Fray Bernardo de Lugo, que fue el facsímil que publicó la Universidad del Rosario, y 13 manuscritos, entre ellos La Gramática de la Lengua Mosca o Chibcha, anónima, posiblemente del padre José Dadey, y el Vocabulario Mosco anónimo. Esas son las dos copias que yo les envié de los manuscritos, que son las copias que desde la Cátedra de la Memoria Muisca solicitamos a la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Esas copias están entre los 12 libros que yo envié. Estos documentos, una de las cosas interesantes de esta investigación de trabajo de fin de máster, es que dice que estos documentos nunca fueron enviados a Rusia y se conservan actualmente en la Biblioteca Real del Palacio de Madrid. Esos son los 3 documentos que están referenciados con esos números y que reposan allí. Pero resulta que la zarina también solicitó directamente a los jesuitas el envío de documentos relacionados. Según Mariana Escribano, hay una copia de la gramática del padre José Dadey en la Biblioteca Estatal Rusa de Moscú, que es uno de los documentos, digamos, claves para toda su investigación. Yo no conozco esa copia, he estado haciendo el intento de solicitarla, incluso a través de un amigo escribimos una carta en ruso, la enviamos este año, la enviamos a la Biblioteca Estatal Rusa de Moscú, y bueno, estamos esperando contestación. Me imagino que ahora, con la situación que hay en Rusia, digamos que todo se complica más. Estas son las copias de lo que yo les envié, de los diccionarios, de las gramáticas, que las habíamos visto transcritas, pero nunca, yo personalmente nunca había visto los originales, y digamos que era un interés de mi parte el poder tener un manuscrito original escrito en 1612 y relacionado con la investigación de estas lenguas. Sin embargo, hay un montón de documentos y de gramáticas que se encuentran perdidos. El estudio que hizo María Estela González de Pérez sobre esa trayectoria de los estudios sobre la lengua chibcha o muisca nos dice que todos estos documentos que aparecen aquí relacionados, estos 9 documentos, están perdidos. Deben estar en alguna biblioteca, deben estar archivados y probablemente nadie sabe de su existencia. Entre esos documentos está la gramática de lengua mosca o chibcha de 1795 de José Domingo Duquesne, que sería muy, muy interesante poder encontrarla. Y por otro lado,
Entonces tenemos, además de toda esta información, de todos esos documentos y esos estudios que se han hecho relacionados con la lengua, tenemos además los estudios, los libros de Mariana Escribano. Solamente de esos libros hay una gramática, que es esta, los números del calendario lunar, la geometría, la astronomía, la gramática y aquí el tema de los tivas. Y el primer libro tiene que ver con los mitos. Y a medida que ella va escribiendo sus libros, va dando una serie de pautas relacionadas con significados de palabras, porque Mariana Escribano abre un espacio muy importante en relación con el estudio de la lengua. Así esto, hablar de Mariana Escribano en algunos espacios se haya vuelto una herejía, como si de alguna manera nuevamente estuviéramos repitiendo el tema de la Inquisición española, pero ahora es una Inquisición muisca que quiere quemar libros o desaparecer a quienes nos hemos interesado por investigar más profundamente el tema de la lengua. Yo llevo estudiando con Mariana Escribano más o menos unos 20 años. Vamos a intentar hacer una traducción de Guatavita y les voy a contar cómo se hace. Desde el método de toda la primera bibliografía es muy fácil, porque sencillamente en el diccionario se busca gua, qué significa gua, qué significa ta, qué significa vi y qué significa ta. Y uno une esas palabras y eso es lo que da fin de la labranza en la punta de la sierra, o dominio muy elevado, que fue lo que yo traduje después. Todas las lenguas contienen el conocimiento y la sabiduría de las culturas ancestrales. Y uno de los aportes de Mariana es que ella dice las palabras están conformadas por ideofonogramas polisémicos en 10 códigos. Antes de Mariana Escribano, uno encontraba palabras como por ejemplo ata, que tienen infinidad de significados, desde uno hasta el universo, significa ata, el estanque, bueno, toda una serie de significados que realmente no entendíamos cómo se podía usar y en qué momento cada uno de esos significados en las traducciones que se hicieran. Entonces Mariana Escribano dice, cada uno de esos ideofonogramas que conforman cada palabra se pueden traducir en 10 códigos. El código sagrado, el código cósmico, geométrico, numérico, elemento, tierra, mineral, vegetal, animal y humano. Es decir, que cada palabra en cada uno de esos códigos tiene un significado diferente, o cada sonido. Y les voy a poner un ejemplo. En castellano, ustedes encuentran palabras polisémicas, aguja. La aguja es una aguja de coser, de una jeringuilla, del reloj. Pero entonces yo digo aguja, pero dependiendo de lo que esté hablando tiene un significado diferente. Y así banco, brazo, cabo, café, cura, falda, gato, ícono, radio, teclado, yema. Eso mismo sucede en la lengua muisca. Así como aquí, dependiendo de lo que yo esté hablando, cada una de estas palabras tiene un significado diferente, en la lengua muisca sucede de manera más compleja porque son 10 códigos. Como ven ustedes, aquí hay algunas que alcanzan a tener hasta 4 significados diferentes. No, en la lengua muisca todos los sonidos tienen 10 códigos de traducción y eso hace que la lengua sea muy compleja. Miremos cómo traducimos Guatavita desde la Muiscubún. Las palabras muiscas no se leen linealmente, sino que se leen en círculo. Entonces, escribimos la palabra Guatavita en un círculo. Pero resulta que la B, fonéticamente, es muy parecida a la P y a la M.
Es decir, que la B la podemos reemplazar por la P y por la N. Y la I la podemos complementar también con la Y. Con relación a eso, entonces, en la medida en que está en un círculo, la podemos leer en un sentido o en el otro, saltando algunas letras. Entonces, si yo la leo en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj, encuentro que hay gua, ata, bi, ta, atata, y, mía, aba, infinidad de palabras. Hay infinidad de palabras que están contenidas en esa palabra Guatavita. Y además, si la leo en el otro sentido, encuentro que está la palabra Tiva y la palabra Tau, que son importantísimas para entender el significado de Guatavita. Miren ustedes aquí la palabra Tiva. Si la leo en este sentido, entonces colocando la T como primera, aquí tengo Ti, B, A. Tiva, y aquí tengo Tau. Eso hace que Guatavita contenga los 10 significados de cada una de estas palabras. La información es impresionante y cuando uno empieza a trabajar esto, el territorio empieza a hablar. La sola palabra Guatavita podría dar para escribir un libro completo, con todos los significados en los 10 códigos de la palabra en sí mismo y de cada una de estas palabras que están contenidas ahí. Vamos a mirar entonces cuáles son las palabras que contiene Guatavita. Contiene atata, ustedes la vieron aquí. Guatavita, atata, y aquí está, atata. Atata es lo que los mamos de la sierra llaman el pagamento, y ellos lo llaman así para que nosotros entendamos qué es eso de pagarle a la madre. En Muisca nosotros no decimos pagamento, decimos atata, que significa la reciprocidad de la ley de equilibrio del universo. El acto de donarse a sí mismo en los lugares sagrados. El agradecimiento a la madre por todo lo que ella nos da sin pedir nada a cambio. Guatavita es el lugar sagrado por excelencia para llevar a cabo la ceremonia de la adoración, el atata, al igual que Facatativá y Tibaitatá. Fíjense que Facatativá también tiene el atata y Tibaitatá son los únicos 3 lugares, los únicos 3 topónimos que tienen estos sonidos. Probablemente hay más, hay muchísimos más porque Guatavita, en los nombres de las veredas, de los ríos, de las quebradas, de las montañas, ahí hay contenida otra información gigantesca de la cual se pueden hacer exactamente el mismo proceso de traducciones. O sea que esto se vuelve una información infinita en relación con el significado de una sola palabra, en este caso, Guatavita. El territorio ancestral más la lengua autóctona más la memoria, eso es igual a la identidad y el sentido de pertenencia, que es realmente lo que nos hace falta a la mayoría de los colombianos, porque desconocemos el lugar donde estamos y el significado de esos lugares que representan en nuestra memoria todo lo que nosotros deberíamos saber, conocer y proteger. Cuando miramos todas estas palabras que contiene Guatavita, entonces Gu, el significado que tiene es soplar un instrumento, querer, contar, narrar. Gua es la ley de ordenamiento interno, pasa lo invisible con el Cua Cua, que es la energía trenzada que da vida a las formas en espiral. Es el apócope de Guaya o de Guaya. Contiene la Trinidad Bachue, Bagüe, Baquía, la madre sabiduría, y Gaia, la madre tierra, donde se posibilita y gesta la creación. Estoy diciendo cuáles son las traducciones desde lo sagrado, solamente desde un código, en lo posible, aunque aquí no, digamos,
Ahí todavía falta muchísima información en relación con el significado de cada una de estas palabras en todos los códigos. Ese es un trabajo gigantesco que habrá que hacer en algún momento, pero que, bueno, por ahora trabaje con lo que tenemos. Ta es sembrar la vida para imitar a Laos, el cosmos. Tata es ese caracol que ustedes ven allí, es el instrumento sagrado que llama a las grandes reuniones o ceremonias hecho con el caracol marino recubierto de finas láminas de oro. Habrán oído ustedes el sonido de la caracola, con el que se llama a esas grandes ceremonias y que tiene una vibración que hace mover todo el universo. Tao o Tao, el orden, el equilibrio. Vi, la madre de vida, Bachoy Chiminigagua, el hijo creador. Vector de Laos, el cosmos, y de Bosa, el círculo. Te es el apócope de la fijista, la cruz, y el tonsa en el centro de Laos. Iva es el sabio mayor que ama su oficio y es capaz de hacer cantar los metales. Es el alquimista, el astrónomo, el astrólogo, el biólogo, el geómetra, el orfebre que plasmó su sabiduría en los tumbos. Vía, vinimos de Mu para aprender el arte de sembrar, para dar vida y sustento a nuestro territorio y para conocer nuestro cuerpo desde la biología. Vía, Va remite a la madre abuela Bagüe, la inteligencia universal, el principio del orden del todo, el pensamiento antes de la creación. Ti es una de las 4 fuerzas del universo que sostiene el todo. Ti con Y es el inmenso amor. Tama es el instrumento del forjador cósmico. El Pava Sua, el sol. Mía es el oro fruto del trabajo y sudor del sol. Sua. Aba es la fórmula astronómica para hacer cálculos del calendario lunar. Habita es lo más pequeño. Bimiti es la trinidad del cosmos. Chiminigagoa, Chiminigagua y Aeloa, el Padre, el Hijo y el Gran Espíritu. Ga es el apócope de Inga, el futuro. Gata es el fuego, es la combustión, agua y fuego. Guía es el mayor, I es el portal abierto, Ita es la féresis de Muikita en la tierra de Mu. U remite a los sub de la cultura del agua. Uva es sanar con el perdón. Yuta, el útero de la madre tierra, fertilidad y alimento antes del nacimiento, y un centro del todo, ombligo. Todas estas palabras son las que habría que trabajar para poder llegar a una traducción mucho más profunda relacionadas con ese nombre. Haciendo un intento de unir algunas de esas palabras en una traducción de Guatavita, ceremonia sagrada presidida por el sabio mayor el Guatavita en compañía de los tivas y las pontivas, iniciada con el sonido del soplo de la caracola marina recubierta de finas láminas de oro. El oro representa la luz del sol, el conocimiento. El oro es el sudor del sol que tiene que hacer un gran esfuerzo para mantener las órbitas de los planetas girando a su alrededor y transformando con su energía y su frecuencia de luz todo a su paso. Cuando Iguatavita sentaba el cuerpo de oro, aceptaba que debía rendirse y donarse por completo para la transformación de todas las células de su cuerpo en luz, en conciencia, en sabiduría, entendiendo el orden del universo para mantener el equilibrio con el todo y sabiendo que estamos en permanente cambio. La laguna es el útero de la madre donde se gesta, fertiliza y alimenta la vida en el agua con el fuego del sol. Un portal abierto en el centro del centro en conexión con el Tomsa, el centro del cosmos. Y podríamos seguir simplemente entendiendo lo que todas estas palabras anteriores nos han dicho y cómo eso nos da una traducción muchísimo más amplia y más extensa. Yo aquí encontré en internet que hay infinidad de cursos sobre lengua muisca. Ténganlo por seguro. Si ustedes están interesados en aprender lengua muisca, hay infinidad de cursos por todos lados para que lo hagan. Entonces yo no es que le esté haciendo aquí propaganda a nadie. A mí no me importa con quién estudien ustedes muisca. Lo único que quisiera transmitirles es que por favor lo hagan con el que quieran y empiecen
a meterse en este conocimiento y en esta sabiduría, que eso los llevará a muchísimas cosas importantísimas para su vida. El estudio de la lengua, las lenguas contienen la sabiduría y el conocimiento de las culturas. Estamos hablando de la cultura muisca y ahí en la lengua está todo. Con relación a conferencias sobre la lengua muisca, encontrarán ustedes en la página de la cátedra en YouTube esas 6 conferencias, y en los libros, en los 2 libros que les envié, también hay información relacionada con algunas de las conferencias que se hicieron en la cátedra sobre lengua muisca, sobre Muiscubún. Bueno, aquí están libros que les envié. Ahí hay muchísimo para estudiar. Toda la bibliografía que les voy a dar al final de este módulo, que ahí hay, la información es infinita. Es decir, si no sabemos de lengua muisca o de cultura muisca, es porque no queremos. Es porque no queremos, no hemos querido aprender, no hemos abierto los ojos, no hemos abierto los oídos, no queremos oír, no queremos ver, porque información hay toda la que ustedes quieran. Y vuelvo y repito, para mí todas las fuentes son válidas. Todas, absolutamente todas. Cada cual tiene la libertad de escoger con qué se queda y con qué no. Y de eso se trata. Este diplomado no es para convencer a nadie de nada, es simplemente un pequeño toquecito de toda esa información a la que ustedes pueden acceder, porque bueno, de aquí en adelante comienza un camino que tiene que ver con empezar a investigar, empezar a descubrir, empezar a encontrar en esto infinidad de información que es muy importante para todos en este momento. Todos los que estamos trabajando en esto, lo que estamos buscando es un mundo mejor. Y creo que lo podemos encontrar a partir del conocimiento que nos dejaron nuestros ancestros plasmado en el territorio y en todo el conocimiento de la lengua. Ahora sí, entremos a hablar de la Ruta Leyenda del Dorado. La Ruta de la Leyenda del Dorado busca integrar sus atractivos turísticos y servicios que se encuentran en los territorios de Bogotá y los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Este proyecto pretende contar con una oferta cultural bajo criterios de sostenibilidad para contribuir a la recuperación de la memoria del pueblo muisca y al conocimiento de sus tradiciones desde lo turístico y cultural. Con el fin de solicitar permiso a la Madre Tierra para el desarrollo del proyecto, se llevó a cabo una ceremonia con las comunidades indígenas que contó con la participación de representantes muiscas y de las entidades promotoras de esta valiosa iniciativa. Esta iniciativa abre las puertas a la sabiduría muisca. Otra noción de lo sagrado tendrá que surgir en el mundo, con más respeto por la tierra y por la vida, con más respeto por los seres humildes y por la naturaleza. En el año 2017, cuando se planteó el tema de la Ruta Leyenda del Dorado, Marta Urrea y yo, con la Universidad de Cafán, el IDT, el IDECUT y la RAPE, hicimos estos documentos de lo que les voy a contar a continuación. Por eso no me voy a extender en relación con esto, porque esto ustedes lo pueden descargar y ahí tienen la información completa. El territorio ancestral muisca representa 2 fuerzas complementarias en el universo que guardan una correspondencia directa con las energías del sol, fuego y aire, y de la luna, agua y tierra. Esta es la parte norte de Boyacá, que es todo el territorio del sol, el territorio del Chaque de Unza, y esta parte del sur es el territorio de la luna, del Chipa de Bacatá. Cuando hablamos de Bacatá estamos hablando de una parte de Cundinamarca, y cuando hablamos de la parte norte del sol estamos hablando también de una parte del departamento de Boyacá.
Y hay una zona central aquí, que es lo que tiene que ver con ese territorio que siempre se ha hablado de que es un territorio compartido entre esas dos fuerzas, la fuerza del Sol y la fuerza de la Luna, que es el equilibrio. Y por eso Villa de Leyva se llama Shaken-Shipa, el territorio que estas dos fuerzas compartían para su equilibrio. Entonces la Ruta del Dorado, dentro de todo este gran territorio, dentro de todo este territorio tan extenso, abarca 151 municipios, 65 de Cundinamarca y 86 de Boyacá, y está distribuido en 20 zonas o recorridos circulares. Esas son 20 zonas precisamente para hablar de ese número sagrado que es el número Hueta. ¿Qué son esas zonas o caminos? Su estructura está determinada por la red de vías principales y secundarias que permiten acceder a zonas desconocidas por el turismo convencional. Esta distribución espacial geográfica de los recorridos pretende activar comunidades y lugares que tienen un gran potencial para este tipo de turismo desde el respeto y su protección. Ancestralmente, las zonas definidas en las 20 zonas desde la toponimia tienen significados que son complementarios para su comprensión en la lectura de la geografía sagrada. Dicha estructura busca caracterizar a cada una de ellas desde el lugar más representativo de cada recorrido para darle un significado profundo desde la memoria ancestral del territorio que va más allá de lo ambiental. Por eso decimos que el territorio está hablando. Cuando empezamos a meternos en esa toponimia y encontramos que esos nombres tienen unos significados y unas traducciones que hablan del mensaje que dejaron los ancestros para nosotros en relación con el entendimiento del orden, de la ley de origen, ahí entonces estamos hablando más allá de lo ambiental. Aquí no se trata solamente de proteger lo ambiental. Vamos fundamentalmente, además de proteger lo ambiental, por supuesto, de proteger todo ese mensaje, todo eso que los ancestros nos dejaron en el territorio y que hoy nos sigue hablando. Esta forma de acercarse al territorio permitirá generar una resignificación de los lugares sagrados muiscas, fortaleciendo su entendimiento, su protección y su conservación. Se ha buscado que cada uno de los municipios sea exclusivo de una sola zona, con excepción de los centros urbanos principales Bogotá y Tunja, como focos de atracción de varias de ellas. En las ciudades de Bogotá y Tunja hemos propuesto la resignificación del centro histórico desde una lectura que permita en un segmento de la zona recuperar la memoria ancestral de los templos católicos como lugares sagrados muiscas. Entonces miremos, ¿cómo son estas zonas? Son unos recorridos circulares, ya lo hemos dicho, conformado por varios municipios. Ustedes lo ven aquí, por ejemplo, en este dibujo que representa cualquiera de las zonas y contiene 7 municipios. Cibaté, Soacha, Tibacuy, Subia, Tibacuy, Fusagasugá y Pasca. Cada municipio a su vez es un recorrido circular conformado por varios atractivos culturales. Es lógico. Soacha no es simplemente el centro de Soacha o un sitio, las piedras de San Mateo. No, Soacha, alrededor del centro de Soacha, giran una cantidad de lugares que enriquecen todavía más cada uno de esos recorridos circulares entre sí. Es decir, que esto se vuelve un fractal en el cual cada uno de los municipios representa la totalidad y a su vez es la unidad. Cada zona es un universo infinito de posibilidades y alternativas en tiempos y recorridos. Definir cada una de estas zonas para nosotros era imposible. Cada uno de ustedes que conoce mucho el territorio en el cual están trabajando, que son los más indicados para enriquecer cada uno de estos recorridos, porque habrá infinidad de sitios que solamente conocen ustedes. Es muy importante el aporte que cada uno de ustedes haga a cada una de esas zonas. Aquí vamos a ir pasando zona por zona
Las voy a pasar muy rápido. Esta es la Zona 1, que la hemos llamado el Kijiekin, el tejedor. La Zona del Ata. La Zona Sumapaz, o la Zona del Sunapá, el camino del Padre. Muíquita, arranca desde Muíquita en la Candelaria. Bosa, la comunidad muisca, Soacha, la comunidad muisca, Cibaté, la pintura rupestre. Hay mencionadas mínimas cosas, pero las posibilidades son infinitas. Tibaquí, Granada, Subía, Usatama, Silvania, Tibacuy, el arte rupestre, todo lo que tiene este municipio tan maravilloso de Tibacuy con la piedra de Anacutá. Fusagasugá, con Chaymar Veláez, el arte rupestre. Hemos tenido la oportunidad de ver y es maravilloso. Cada vez se están encontrando más cosas en todos los sitios. Pasca, el Museo Arqueológico, y no solamente el Museo Arqueológico. La Laguna Larga, en el páramo de Sumapaz. La Laguna de Chisacá, en el Parque Nacional Natural de Sumapaz. Usme, hay que mencionar el cementerio Muisca, la necrópolis de Usme. Y cerramos donde comienza, vuelve a terminar, porque es un círculo. Volvemos a terminar en Muíquita, en la Candelaria. Esta Sunapá, aquí voy a dar algunas de las traducciones que aparecen en ese documento, que son traducciones que hicimos en ese momento, en el 2017, pero que en este momento se han enriquecido muchísimo más con todo lo que hemos investigado en estos últimos 5 años. Sunapá, el gran tejedor biológico. Soacha, la gran tejedora tejiendo pasado, presente y futuro. Bosa, la respiración. Bosha, el uso, el que permite que el hilo sea trenzado, trenzar la vida creando patrones de energía. Con relación a Bosa, es muy importante pensar en Bosa como la respiración pausada. Desafortunadamente, Bosa ha sido avasallada por la ciudad de Bogotá. Prácticamente la comunidad muisca ha sido arrinconada contra el río Bogotá. Y de la tierra que tiene hoy el cabildo es muy poca en relación con que todo ese territorio que hay allí era suyo. De Bosa vamos a hablar, cuando hablemos de arquitectura voy a hablar también de todo ese proceso, de la recuperación del territorio por parte de Bosa, en el que yo tuve la fortuna de participar entre el 2016 y el 2017. Y bueno, de toda una serie de cosas que están relacionadas con el significado que Bosa debe tener para la ciudad de Bogotá. Cibaté, la materia prima, la sangre del tejido biológico con el que se va a tejer. Tibacuy, el diseñador que traza y dibuja con arte el tejido, la fuerza interior que debe plasmarse en la creación. Tibaquí, el tejedor y el telar. Pasca, la visión del tejido en sus diferentes etapas de creación. Conchaima recoge la memoria del tejido de la malla en la tierra. Conchaima es el nombre original de Arbeláez. La Zona 2, el Muizo Aticaque, el dragón dios de la conciencia alada, es la Zona de Ubaque, que tiene la laguna de Ubaque. Parte nuevamente desde Muíquita y va por la laguna de Teusacá, el Verjón, Choachí, Ubaque, la laguna de Ubaque, Fomeque, Caque, Saquetame, Fosca, Checa, Une, la pintura rupestre de Une, Chipaque, también pintura rupestre, Usme, la necrópolis muisca, y cierra con Muíquita, la Candelaria. Caquesa dice que nos cuenta que se libró la batalla del dragón, las luchas por el orden enfrentando el desorden que se generó desde el comienzo de la creación. Quetame, el bosque del dragón. Chipaque, la fuerza del creador. Choachil, la bondad, la pureza del trabajo del creador, el arquetipo del humano. Fomeque, el término del camino de los llamados a hacer el orden bajo la protección de Fomagata. Este lo puse ahora, este no aparecía en el documento. Fosca, la medicina, la instrucción, el aire, el soplo. Usme, la centella cósmica. Ubaque, el lugar de instrucción de los astrónomos. Teusacá, la divinidad actuando en lo micro y estructurando la tierra para recorrer el camino de la bienaventuranza. La Zona 3, los Azbequía, los instructores de la humanidad. Es la Zona de Chingaza. Entonces parte de Usaquén, Teusacá, la calera, pintura rupestre, lagunas de Siecha en Chingaza, el río Chipatá, la laguna de Chinguaza,
Fome que la peña de Tunjaque y cierra nuevamente en Usaquén. Usaquén, la imagen o figura de los Sasbequía, devienen los Usaque y el Saque, que según los cronistas ejecutaban las órdenes del Shipa o Sipa y representaba su imagen, Baquía de los Sasbequía, la diosa de la sabiduría trabajando al unísono con la Quía, la luna nueva o dama negra en las aguas, Siecha, el tejido perfecto del agua, Chipatá, el divino Chiminigagua y su complemento, la divina Taipape, vibrando la espiral en el ata. Chinguasa, yo digo chinguasa y no chingasa, pero se puede decir de las dos maneras. Si ustedes oyeron lo que hablaba Namauki, él hace todo tipo de variaciones para poder entender todos los significados. Y eso es posible porque la lengua se ha ido modificando con el tiempo. Algunas letras pueden haber ido desapareciendo y es mejor trabajar todas las posibilidades. Chinguasa, la oscuridad vibrante de la espiral generando la esencia de la vida. Fome, que la enseñanza oculta de lo invisible trabajado por el kin y la quía manifestado en el aire, el término del camino de los llamados a hacer el orden bajo la protección de Pomagata. Teusacá, el valle sagrado del Saque, celeste y terrestre, dependiendo de cómo lo escribamos. Suna 4, los Subsaque, los astrónomos sembradores de vida, la Suna de las comunidades muiscas, partiendo de Muiquita, Usaquén, Cajicá, Subachoque, Tabio, la Peña de Huayca, Tenjo, la pintura rupestre, Chía, la comunidad muisca, la pintura rupestre, Sagamanchica, Cota, la comunidad muisca, pintura rupestre, Suba, comunidad muisca, y Muiquita, la Candelaria. Muiquita, el primer jardín, la mano del kin, la que le daba el soporte y los bienes para crear. Subachoque, el conocimiento y el trabajo creativo de los Subsaque, los astrónomos no eternos, su semilla. Tabio, la biología del Tao, el orden y su fuerza curadora. Tenjo, aprender a ser parte del movimiento invisible de la energía de la espiral, la vibración y la frecuencia. Cajicá, las dos tierras, celeste y terrestre unidas por el espíritu. Chía, la luna llena, significa todo lo bueno, el esplendor, la honestidad, el respeto absoluto del Padre. Cota, recogerse con el movimiento invisible de la naturaleza que vibra e incorporarlo dentro, cuidarlos bien en la parcela. Suba, comunidad de astrónomos que explicaban las fuerzas de la espiral Chiminigagua, el creador y sus agentes, el sol, la luna y la tierra. Cuando hablemos de arquitectura les voy a ampliar esta traducción de Suba. Suna 5, Bochica y Huitaca, los instructores de oficios. Suna de Facatativá, Muiquita la Candelaria, Engativá el Rosal, Facatativá Piedras del Tunjo, pintura rupestre. Tibaitatá Madrid, Techo Mosquera, Laguna de Usca, La Herrera. Ese es el nombre original de la Laguna de La Herrera, la Laguna de Usca. Funza, Fontibón, Muiquita la Candelaria. Fontibón, los que descendieron con Bochica. Fo, zorra, animal sagrado para los muiscas, remite a la fucha. Huitaca, la compañera de Bochica, y el canto de Huitaca y Bochica para el equilibrio del sistema y de la reciprocidad con el ata. Tibaitatá, el tiba de las dos atas, la celeste y la terrestre, reteniendo, regulando, activando, estimulando las contracciones del sistema. Facatativá, lugar de encuentro de los acuerdos para sostener todo lo que gira y habita al exterior del ata, lo que está fuera de la labranza en sentido figurado, lo que escapa a sus dominios de trabajo, dirigido por el Tiva para organizar el territorio del Shipa en la correspondencia de lo terrestre con lo celeste, que es la ley de origen. Suna 6, Bochica, el maestro civilizador, es la Suna del Tequendama. Soacha, la comunidad muisca, arte rupestre. Salto del Tequendama, Bojacá, pintura rupestre, Zipacón, pintura rupestre. Tena, arte rupestre, Laguna de Tenaguasá, Pedro Palo. Ese es el nombre original de la laguna de Pedro Palo, Tenaguasá. Y Tenaguasá también es el nombre de San Antonio del Tequendama, donde hay también arte rupestre. Tequendama, el colegio, arte rupestre, y Soacha, la comunidad muisca con pintura rupestre. Y aquí está la leyenda del Tequendama, que bueno, no la voy a leer, ustedes ya la conocen. La Suna 7, Gata, la tierra en fuego. La Suna del Guavio, Sopó, Cerro de Pioán, es el nombre original del Cerro de Pío Nono.
Huasca, la capilla de Siecha, que de acuerdo con el libro de mensajes de la Madre Tierra, era donde estaba el Consejo de Ancianos Muisca, y con el arte rupestre que tiene Huasca, Tanga, Junín, Cueca, Gama, Gachalá, Ubalá, Gachetá, la laguna de Huasca, que se conoce hoy con el nombre del pantano de Martos, Guatavita, pintura rupestre, Sopó, Cerro de Tijuana. Vuelve y cierra ahí en Sopó. Queca, antiguo poblado de Sopó, templo donde se enseñaba el soplo terrestre establecido con el carbono y todo tipo de minerales, piedras y cuarzos. Huasca, Agascúa, la transformación de la Ca y de la Guaya, los minerales establecidos sembrados en los procesos de la tierra en fuego y tierra en carbono. Tanga, la interacción del Ata y la Gata en su proceso transformador, la generosidad del Ata a la Gata, el principio de la tierra que fue sostenida y transformada para crear la vida imperecedera del orden, de la coherencia en la vida perecedera. Gachalá, todo el recorrido de la tierra Gata a la Hicha y su producto final, la arcilla considerada sagrada en el proceso de la creación. La gacha, la olla de barro de la alfarería. Gachetá, la fuerza del chen, fuerza del uche, actuando en el ata y la gata, unido de transformaciones de la gata. Suna 8, Guatavita, el ata, la donación. Suna de Guatavita, Sesquilé, comunidad muisca, laguna de Guatavita, Gachetá, Sunubá, Manta, pintura rupestre. Sesquilé, comunidad muisca. Laguna de Sunubá, el nombre original de Manta es Sunubá, por eso aquí la laguna de Manta aparece como laguna de Sunubá. Esos nombres originales están en el libro del maestro Fonseca Tú, que ya lo he dicho varias veces. Suna 8, Guatavita, el Ata, la donación. Sesquilé, se puede escribir de estas tres maneras: la cabeza del territorio, el ki de la tierra actuando como el ki celeste extendiéndose. Guatavita, el patrón de la creación, Atata, la donación. Todo se dona en el cosmos. El Atata, la guaya, la maya, el sol súa, para el Agascúa, la transformación de la gata como tributo, con la supervisión del Tiva y la actuación de los habitas. Gachetá, el Ata y la gata actuando. Gata es el fuego y Ata es el cosmos. Sunubá, los frutos del sol, su forja sagrada. Manta, el Ata, nuestro sistema solar, actuando en la misma frecuencia vibratoria de las Pléyades, la Maya. Machetá, la interacción de la fuerza cósmica Chen de las Pléyades, la Maya, con la fuerza Chen del Ata, la fuerza gravitatoria. Suna 9 de las Puchas, la mujer sabia. Suna de Fúquene, Sesquilé, comunidad muisca, Chocontay, Cabuco, Villapinzón, laguna de Huacheneque, Lenguasaque. En la laguna de Huacheneque nace el río Bogotá. Lenguasaque, Huachetá, pintura rupestre, laguna de Fúquene, Susa, Fúquene, Carupa, Carmen de Carupa, Ubaté, laguna de Cucunubá, Cucunubá, pintura rupestre, laguna de Suezca, pintura rupestre de Sesquilé, comunidad muisca. Que aquí aparecen todos los municipios que corresponden a cada una de esas zonas. Realmente implementar este producto turístico será de años. Lo que se está haciendo es, y ustedes lo verán en ese documento, es que se han implementado partes, segmentos de zonas que hoy corresponden a recorridos que frecuentan los operadores y los visitantes. Se han hecho unos recorridos que incluyen lugares que tienen infraestructura o posibilidades para seguir siendo trabajados en este momento. Hay muchos lugares de aquí que no se podrían trabajar ya, que implicarían una infraestructura, la capacitación de guías, bueno, toda una serie de cosas, de logísticas y de infraestructura que en este momento no es posible desarrollar y que por lo tanto impiden que estén incluidos algunos de ellos en estos recorridos. Pero eso no quiere decir que al futuro muchos de estos lugares incluso puedan volverse tan importantes como los que hay hoy o los que se están trabajando hoy a través de ustedes. Sesquilé, la cabeza del territorio, y Cabuco, la fuerza del sonido en la palabra que recarga la energía de la vida,
en todos los reinos animal, vegetal, mineral y humano. Huachineque, el bosque de la Guaya, del Guayacán y de los guardianes de la fuerza Chen. Lenguasaque, la energía que se dispersa y desliza por medio de los bosques. Todas estas traducciones que ustedes ven aquí no las encontrarán en ninguna otra parte. Solamente se encuentran en este documento. Fukene, el bosque de Fu, de la Pucha que circunda el Chunsua y de las Nimi, la orden de las astrónomas. Susa, la capacidad de ver y orientarse de la lechuza Huitaca, la madre de la Pucha. Carupa, la rúa, arcilla sagrada trabajada por la Taipape, la madre, por orden del Chipaba, el padre, con la tierra celeste, con el soplo sustentador de vida. Y Suezca, la piedra o roca de las aves, las sueguanas o inteligencias divinas que vuelan por todo el universo. Voy a leer esta última suna, la suna 10 del Tocanti-Bará, porque esto no tiene sentido que yo lo siga leyendo como lo estoy leyendo de esta manera. Vuelvo y repito, ustedes lo encontrarán en ese documento y no podrán encontrar nada más de lo que yo les estoy mostrando en relación con el desarrollo que se hizo de cada una de esos recorridos y los sitios que en algunos de ellos se plantearon. Aquí está Zipaquirá, las piedras de Labra, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Nemocón, Tausa, Sutatausa, Nemesa, que es el nombre original del Neusa, la Laguna Verde, que la hemos bautizado con el nombre de Laguna de Huitaca, porque en el libro del maestro Fonseca Truque, el río Frío en esa parte alta, de Tabio hacia arriba, que dice que se llama río Huitaca. Si ahí nace el río Huitaca, la Laguna Verde debe llamarse Laguna de Huitaca. Cogua y Zipaquirá. Y aquí lo ven ustedes, están cada una de los significados de cada uno de estos lugares. La Suna 11, la Divina Guaya, la Madre Naturaleza, que es toda la zona del Valle de Tensa. La Suna 12, los Guardianes del Bosque, con Chaquén, el dios Chaquén. La Suna de Chichacón, dios de la tierra, la labranza, los mercaderes y los orfebres, que es la Suna de Tunja, en Boyacá. Unza, cada uno de esos significados fue la única que desarrollamos de esta zona del norte. La zona 15 de Bachuela, Madre Primordial, que es toda la zona de Villa de Leyva, con las lagunas. La zona del Quinarras, del Divino Alfarero, que es la zona de Chiquinquirá y Ráquira. Aquí está. La zona de Cochalguaira, el Arco Iris, que es toda la zona de Tota. La zona 18 de Vitama. La descripción está bien, pero no es zona 4, es zona 19. Y la zona 20, que es Ritacuba, la labranza del sol interior, que es toda la zona de Cocul. Y bueno, esta es la actividad que deben hacer ustedes.